Hola, en el video anterior vimos cómo calcular la media, mediana y moda utilizando herramientas de Excel. En este caso, como habíamos comentado, es Excel 365 en español de México, el cual difiere del español de otras regiones en el sentido de que las funciones están divididas por comas y no por punto y coma. Y vamos a continuar calculando algunas medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a decir qué tan separados están los datos entre sí. En el caso de algunas de las medidas de dispersión, nos compararán qué tan separados están los datos de la media, mientras que otras nos dirán qué tan separados están. Entonces, vamos a calcular, en este caso, rango, varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación solamente para ver cómo se calcula. Vamos a hacer un ejemplo en el cual sea mucho más lógico el uso del coeficiente de variación para que veamos o entendamos para qué nos va a servir. Y entonces, vamos a comenzar calculando el rango. El rango, por sí mismo, no tendrá una función en Excel. Existen funciones parecidas o que pueden darnos algún dato similar, pero la fórmula de rango o un cálculo de rango directo no existe. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre el dato más alto y el dato menor. Eso es simplemente el rango. ¿Qué tanto hay de diferencia entre el dato más pequeño y el dato más grande en una muestra? Tenemos aquí dos muestras. Estamos hablando de dos productos diferentes que se manufacturan. Uno es lente para catarata y el otro es una rondana. Las medidas que están aquí son los diámetros de cada uno de estos elementos y vamos a calcular estas medidas que comentaba. Entonces el rango simplemente vamos a calcularlo encontrando la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Diferencia en matemáticas, estadística y diferentes aplicaciones significa resta. Entonces simplemente vamos a restar el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor se conoce normalmente como máximo. Entonces vamos a calcular el máximo. En Excel hay una fórmula para calcular el máximo que es simplemente max. Max, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestra muestra, cerramos paréntesis y luego le vamos a restar el mínimo, que como pueden imaginar es mínimo. Abrimos paréntesis, seleccionamos la misma muestra, cerramos y listo. Tenemos un rango de 1.1 milímetros. La diferencia entre el lente más pequeño y el lente más grande en una muestra de una producción de lentes para catarata es de 1.1 milímetros. En el caso de este otro, de las rondanas, tendremos un rango que va a ser igual, max, seleccionamos la muestra, cerramos paréntesis, menos min, abrimos paréntesis, seleccionamos la muestra y cerramos. Y tenemos un rango que es de 2.3 milímetros de diferencia entre la rondana más pequeña y la rondana más grande, que se obtuvo de una muestra de una producción. Ahora, nosotros también podemos calcular la media y nos va a servir. Aquí lo vamos a escribir, la media, y vamos a ver por qué nos va a servir. La media, como hemos hecho en el otro video, es promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos la muestra, cerramos paréntesis. Y sabemos que la media es 8. Si lo hacemos lo mismo acá, igual, promedio, seleccionamos la muestra, cerramos paréntesis. Y nos damos cuenta que el promedio en ambos casos es de 8 milímetros. Estamos hablando de productos que en promedio tienen la misma medida. Sin embargo, si tomamos muestras de los datos obtenidos de una producción de lentes, nos daremos cuenta que están dispersos en una diferencia de 1.1 milímetros, mientras que en el caso de las rondanas estarán dispersos en una diferencia de 2.3 milímetros, mucho mayor. Es lógico, es mucho más importante que los lentes para catarata tengan una precisión mayor que los de una rondana, ¿sí? que los milímetros de una rondana o el diámetro de una rondana. Esta es la primera medida de dispersión que vamos a calcular. Y vamos a calcular algunas otras. La varianza y la desviación estándar son medidas más o menos similares. La varianza es el promedio ajustado de las diferencias cuadradas entre cada uno de los datos de la media. Es decir, qué tanto están separados cada uno de los datos de la media y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué la vamos a elevar al cuadrado? Si nosotros no eleváramos al cuadrado la diferencia entre cada uno de los datos, matemáticamente siempre nos daría 0 las diferencias si las sumamos. Si lo hiciéramos aquí en Excel, por ejemplo, que dijéramos, sabemos que es 8, entonces vamos a restar este dato menos 8,
que es este dato de aquí. Lo anclamos con F4 y entonces vamos a hacer esta diferencia aquí, hacia abajo. Si nosotros lo sumáramos, estas diferencias nos va a dar 0. Aquí lo voy a hacer. Esta suma nos da 2.66 por 10 a la menos 15. Significa que tenemos 0. Y luego 14 ceros, 2, 6, 4. O sea, muy cercano a 0. Si nosotros hacemos esta operación de sacar la diferencia entre cada uno de los datos y sumamos las diferencias, nos va a dar 0. Si lo dividimos entre el número de datos, nos sigue dando 0. Esto no nos sirve prácticamente para nada. Lo que hace el elevarlo al cuadrado es, lo que hace la varianza es tomar todas estas diferencias, cada una de estas, y las eleva al cuadrado. ¿Por qué nos da 0? Porque tenemos datos positivos y negativos que son iguales. Entonces, al nosotros sumarlos, pues se van a eliminar entre sí. Lo que hace la varianza es elevar al cuadrado para eliminar estos signos. Y entonces lo que hace es sumar todas las diferencias con un signo positivo, lo divide entre el número de datos menos 1 en el caso de las muestras y nos da un resultado de varianza. Normalmente tendremos dos fórmulas de varianza. Lo que les comentaba de sumar las diferencias cuadradas y dividirlo entre el número de datos como tal se conoce como la varianza poblacional. Sin embargo, nosotros no estamos hablando de una población, no hicimos un censo, sino que tomamos una muestra de una cantidad de lentes en una población. Entonces, vamos a calcular la varianza muestral. La diferencia simplemente es que esas diferencias cuadradas que había comentado se van a dividir entre el número de datos menos 1. Esto hace un ajuste para que no se sesgue hacia un lado o hacia otro estas diferencias. Y entonces, la fórmula de Excel simplemente es var. Originalmente había una fórmula de var, pero si ustedes se fijan les aparece con un triangulito. Este triangulito significa que es una fórmula de un Excel antiguo y probablemente pueda desaparecer. Lo que hizo Excel es generar variables, más bien fórmulas más modernas que nosotros tenemos que comenzar a utilizar. Aquí tenemos una var.p, que es una varianza poblacional. Sin embargo, no tenemos una población, tenemos una muestra. La var.s es la varianza muestral. Y entonces es lo que vamos a anotar. var.s, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y entonces nos está dando una varianza de 0.3. Este número nos va a decir qué tan separados están los datos, igual como lo hace el rango. Sin embargo, esto compara cuál es el promedio de los errores o de las diferencias que hay entre cada uno de los datos al cuadrado con respecto de la media. Y entonces el promedio de diferencia cuadrada es de 0.3. Si nosotros a ese número le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar. Ambas nos dan lo mismo, ¿sí? Nos están dando la misma información. ¿Qué tan separados están cada uno de los datos con respecto de la media? La varianza y la desviación estándar, la única diferencia es que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y que en ocasiones el hablar de desviación estándar es un poco más lógico porque la unidad con la que estamos trabajando es la misma que en la media. En este caso, nuestra varianza está calculada en milímetros cuadrados. Si las diferencias son milímetros y las elevamos al cuadrado, nos da milímetros cuadrados. Si nosotros la sacamos de raíz, regresamos otra vez a milímetros y por eso en muchas ocasiones es mucho más lógico trabajar con la desviación estándar. Sin embargo, nos da el mismo análisis. Si nosotros calculamos desviación estándar con las fórmulas de Excel, es desest y lo mismo pasa. Desest antes existía como tal la fórmula, pero está en camino a desaparecer, entonces nos aparece desvest.m, que es muestral. Ponemos .m, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis. Si nosotros calculáramos la raíz y con esa fórmula raíz de este número, nos va a dar lo mismo, ¿sí? Simplemente que Excel nos hace el trabajo. Y entonces nos está diciendo que en promedio las diferencias entre cada uno de los datos y la media es de 0.3 milímetros en promedio. Y entonces calculamos el coeficiente de variación, que su fórmula es simplemente la división de la desviación estándar entre la media, y ya tenemos todas las medidas de dispersión que vamos a calcular. Hacemos lo mismo con el caso de la rondana, es igual var.s, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y nos damos cuenta que la varianza es más grande, bastante más grande.
es de 6.07, perdón, .0.60777 infinito. Es lógico. Por supuesto que los datos o los diámetros de las rondanas van a tener mucha más dispersión que los diámetros de un lente para catarata. La desviación estándar lo hacemos igual, es est.m, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y nos da .77. ¿Sí? Entonces nos dice que la diferencia entre cada uno de los datos y la media en promedio es de 0.77. Y el coeficiente de variación, dividimos la desviación estándar entre la media y nos da un resultado de 0.096. En un momento hablaremos de la utilización del coeficiente de variación, pero primero hablaremos un poquito de la desviación estándar. Existe en estadística una regla que se llama la regla empírica, que nos dice que en una muestra distribuida de manera normal, el 68% de los datos de una muestra se encontrará a una diferencia de una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo de la media. Es decir, que el 68% de los datos se encontrará, en el caso de la muestra de las rondanas, por ejemplo, nosotros sumamos el 8 más una desviación estándar, o sea 0.7796 entre 8.7796 y esto menos una desviación estándar entre 7.22 milímetros y 8.78 milímetros se encontrará el 68% de los datos. Y de manera general, si sumamos 3 veces y restamos 3 veces la desviación estándar, entre 5.66 y 10.34 se encontrará el 99.7% de todos los datos de la muestra. Y es algo que podemos ver ahí, o sea, prácticamente todos están en esos datos, el 100% se encuentra entre esos dos datos. Si nosotros creciéramos la muestra y mantuviéramos estos mismos datos, esperaríamos, o estos mismos resultados, esperaríamos que entre 5.66 y 10.34 milímetros se encuentren el 99.7% de todas las rondanas que se produzcan en ese lugar. Para el caso del coeficiente de variación tenemos aquí un ejemplo de para qué se utiliza. Tenemos dos casos o dos atletas en este ejemplo que están midiendo sus tiempos en sus entrenamientos. Tenemos un corredor de 800 metros planos y un maratonista. Y aquí tenemos sus tiempos, 1.87 minutos que se pueden convertir o se pueden traducir en 1 minuto 52.2 segundos, y maratonistas que tiene 211.64 minutos que se puede traducir en 211 minutos y 38.4 segundos. Y entonces vamos a calcular su media de desviación estándar. La media, promedio, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, desviación estándar, muestral, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos. Tenemos que corre con una media de 1.87 minutos y una desviación estándar de 0.084, es decir, que 0.084 segundos es su variación en promedio entre su media y los demás mediciones que tiene. En el caso del maratonista hacemos lo mismo, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis, desviación estándar, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y tenemos que la variación es de 1.179. Convertimos esto o calculamos su coeficiente de variación y encontramos que es 0.045 o 4.5% y dividimos aquí y tenemos 0.0056, es decir, 0.56 segundos, 0.56%, perdón. Entonces, aquí podemos ver que a pesar de que la variación parece ser mayor en el maratonista, o es mayor en datos reales, en datos comparativos, ya hablando específicamente de cuánto corresponde de su media, es mucho menor la variación en el caso del maratonista que el caso del corredor de 800 metros.
En otro video veremos también cómo hacer tablas de frecuencia. Muchas gracias.